Queridos hermanos y hermanas, buenos días a todos, bienvenidos. Celebramos la solemnidad de Pentecostés. Con esta fiesta finalizamos el tiempo de Pascua. Nos hemos reunido como los primeros discípulos a sentirnos la presencia del resucitado en medio nuestro. Cristo cumple su promesa y envía al Espíritu Santo a la Iglesia naciente y a la Iglesia de todos los tiempos, para iluminar a todos los hombres y llevarnos a la comunión plena con Dios. Con la misma alegría con que el Espíritu Santo colmó a los apóstoles y María aquel día de Pentecostés, comenzamos esta celebración de pie y cantando. Tu Espíritu, Señor, nos congrega en la unidad, nos da fuerzas para andar, renovados en tu amor. Santo Espíritu de Dios, de la paz y de la luz, que nos da a conocer el misterio de Jesús. Ven al fin nos saciar, nos da sed de paz. Con tu Espíritu, Señor, nos congrega en la unidad, nos da fuerzas para andar, renovados en tu amor. Este mundo es su dolor, alma llena de ansiedad, que tu Espíritu de amor los conduzca a la verdad. Ven al fin a reinar, cambiarnos ya. Con tu Espíritu, Señor, nos congrega en la unidad, nos da fuerzas para andar, renovados en tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo, y que sus dones nos renueven y estén siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Con mucha alegría, con mucho entusiasmo, celebramos hoy la fiesta de Pentecostés, el envío del Espíritu, el nacimiento de la Iglesia, el inicio de la evangelización hasta los confines del mundo. Abramos nuestro corazón al Señor, a ese Espíritu, a esa Ruaj de lo alto, que viene a renovar todas las cosas. Tú que resucitaste por obra del Espíritu Santo, Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que nos enviaste el Espíritu vivificador, Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que nos devolverás la vida gracias al Espíritu, Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu Iglesia extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. La palabra atestiguada en la Sagrada Escritura es luz para nuestra vida. Escuchemos con atención. Los apóstoles, reunidos en el cenáculo junto a María, son testigos del cumplimiento de la promesa de Jesús. Escuchemos la primera lectura que la leerá Walter. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separados sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas,
los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en la Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Señor. Al Salmo vamos a responder cantando la siguiente antífona. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Sí. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrese el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Escuchemos la segunda lectura en la que Pablo nos recuerda que somos un solo cuerpo con Cristo como cabeza. La leerá Sara. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo, pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne, para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán al contrario. Si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo Espíritu une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pidámosle al Espíritu que Él venga a nosotros, nos renueve y acompañe. Permanecemos sentados y escuchamos la secuencia, que la leerá Marlene. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres,
ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador, lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu luz, santa luz, en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina, no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Jesús resucitado promete a sus discípulos y hoy a nosotros su gran legado, el don de su Espíritu. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Jesús resucitado deja la paz a sus discípulos. Se aparece a los temerosos apóstoles que después de la crucifixión estaban como encerrados por temor a los judíos, a quienes habían hecho crucificar al Señor. Jesús resucitado ingresa en ese espacio cerrado, que es una metáfora también del corazón no abierto a la palabra, no abierto a la gracia. Ingresa dejando la paz que para el mundo semita es el sentido pleno, la plena integración y armonización de los acontecimientos. Eso significa shalom, paz. Que las cosas de algún modo se vayan dando de la mejor manera. Que Dios pueda ir cumpliendo su propósito. Que nuestras vidas puedan ir descansando. Que nuestro corazón se pueda ir llenando de gozo. Todo eso deja Jesús resucitado a sus discípulos
ingresando a sus vidas, ingresando a ese recinto cerrado y dándoles su espíritu. A diferencia de otros evangelios, aquí el resucitado inmediatamente deja el espíritu a sus discípulos, mostrando la vinculación entre la Pascua de Jesús y Pentecostés, entre la Pascua de Jesús y el envío del Espíritu. La Pascua de Jesús se orienta al envío del Espíritu. El Espíritu nos hace fructificar en nosotros la Pascua, hace que esa Pascua de Jesús tenga sentido, valor salvífico para cada uno de nosotros. Reciban el Espíritu Santo, les dice. Y a continuación, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Una interpretación literal, posible por supuesto, de ese texto es hoy el sacramento de la reconciliación. Un modo concreto en que Dios nos manifiesta su gracia reconciliadora y pacificadora. Por eso nos confesamos, pedimos perdón de nuestros pecados. Pero entiendo que el sentido es más amplio. A la comunidad naciente, expresada en los primeros discípulos, en los apóstoles, Jesús les da la potestad de ser agentes de reconciliación, porque en Cristo es que Dios estaba reconciliando al mundo consigo, y por eso el envío del Espíritu se asocia también a la reconciliación. No hay paz sin reconciliación, y no hay reconciliación sin equidad y justicia, sin caridad. Este es el saludo de Jesús resucitado. Su presencia va asociada al Espíritu y a una misión reconciliadora, pacificadora. En la primera lectura se nos recordaba, escuchábamos el relato de Pentecostés, que está construido como en oposición al de Babel, ese relato en género mítico de los primeros capítulos del libro del Génesis, en donde se explica la diversidad de lenguas como dispersión de la humanidad que quiso construir una torre parecida a esos zigurats de Babilonia en esos tiempos, que debían impresionar mucho a los judíos, sobre todo después del destierro, que parecían tan magníficos edificios cultuales y que eran vistos desde esta interpretación del texto bíblico como acciones o actitudes de soberbia, en donde el hombre por sí mismo podía tocar el cielo. Es como una síntesis de la soberbia humana, de todos los emprendimientos humanos que al margen de Dios buscan sacralizar al hombre de un modo idolátrico. Eso había llevado a la dispersión de las lenguas de la humanidad y al desentendimiento. Hay que pensar que los pueblos antiguos vivían en conflictos permanentes, en guerras perpetuas. La paz era una excepción. Lo normal era asegurar los límites. Cuando llegaba el buen tiempo, la primavera, lo primero que se hacía era ir a la batalla. No habían tratados internacionales como hoy, que pese a que hay tratados internacionales siguen habiendo guerras, pero en esa época lo normal era el combate. Las fronteras se actualizaban cada año en base a la fuerza de cada pueblo. Para explicar eso, este relato etiológico, es decir, un relato que busca explicar por qué las cosas son como son, ponían el acento en la soberbia humana, es decir, en el afán prometeico del hombre de conquistar el fuego de los dioses, llegar al cielo, o robar el fuego de los dioses. En cambio, el fuego de los dioses nos viene dado gratuitamente en Pentecostés. No es una conquista, sino un don, un regalo de lo alto. El Espíritu desciende gratuita y generosamente sobre todos los que estaban allí reunidos. Todos esos judíos que
recibiendo el Espíritu Santo, iban a ser los primeros cristianos, provenientes de los lugares más variados del ámbito mediterráneo, del mundo antiguo. Judea, Capadocia, Ponto, Asia Menor, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia Cirenaica, Roma, Creta, Arabia. Todos los que venían de esos lugares con sus propias lenguas, judíos y prosélitos, es decir, aquellos que adherían a las tradiciones hebreas, pero que no se habían hecho circuncidar, todos ellos que hablaban diferentes lenguas podían entender al Espíritu. Y esto es como un símbolo de la diversidad de vocaciones y ministerios que hay en la vida del pueblo de Dios en camino, en la vida de la Iglesia. El Espíritu Santo es uno, pero obra de modo multiforme en cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo es cada uno de nosotros, cómo Dios nos pensó, de acuerdo a ese aspecto o aspectos particulares de Cristo que cada uno de nosotros está llamado a reproducir de un modo original, genuino, único. El Espíritu Santo no hace cosas clonadas, no distribuye dones a granel de un modo industrial, sino de un modo artesanal. Y eso es lo que expresa entonces esas llamas individuales que descienden sobre cada una de estas personas allí reunidas, que entienden el mensaje de Dios en sus propias lenguas, y entonces la dispersión de lenguas no es un obstáculo, sino más bien un incentivo, una riqueza para la manifestación del Espíritu. Todos entienden lo mismo desde lo que cada uno es. Y qué interesante que es este relato para pensar hoy en tiempos en donde la Iglesia está buscando hacer un camino de mayor sinodalidad, caminar juntos. Caminar juntos no es caminar desde la uniformidad. Eso fue lo que se intentó, sobre todo a partir del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, con una excesiva romanización de la fe. Todos teníamos que tener un catecismo exactamente igual, decir las cosas de la misma manera. Y uno se imagina que no es la misma idiosincrasia la de un africano, que la de un latinoamericano, que la de un asiático, que la de un europeo, o de un hombre de ciudad que de una persona de campo. Cada uno tiene sus propias palabras, su propio imaginario, sus propios estilos de vida. Y por eso es imposible decir una misma fe formalmente de la misma manera. Lo podemos hacer simbólicamente, por supuesto, en la liturgia a través del credo, por eso es el símbolo de la fe que nos unifica. Pero al momento de aterrizar en las convicciones, imaginario y prácticas concretas, eso se diversifica inevitablemente. Y en esa diversidad es que está la riqueza del pueblo de Dios en camino. Las posibilidades de una nueva evangelización, nueva en sus métodos, en su ardor y en sus expresiones. Cuando todo se uniformiza, todo termina siendo aburrido y termina no diciendo nada. Es como si en una orquesta, en un concierto, fueran todos clarinetes, todos violines, o todos oboes. La diversidad es justamente lo que enriquece la polifonía, y así es la Iglesia. Es una imagen que el Papa Francisco retoma muy a menudo, la de la orquesta, la de la sinfonía, la de la armonía. El Espíritu es el que hace la armonía en el pueblo de Dios. Es una imagen patrística, oriental, muy antigua esta de la sinfonía. El Espíritu Santo es el que, de algún modo, dirige la orquesta o anima esa música con esa variedad de timbres, de instrumentos, de tonos. Y aquí es donde tenemos que aprender a escucharnos unos a otros, como pasa en la orquesta, como pasa en la música. No es que cada uno hace simplemente su partitura y punto. Hay como una sinergia. Sin esa sinergia no hay sinfonía, no hay un sonido acorde, convergente. Por eso
hay que aprender a reconocer, a valorar los dones que el Espíritu Santo ha ido derramando en otros hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de camino. Así es el cuerpo de Cristo, formado por muchos miembros. No todos somos manos, no todos somos pies. Cada uno tiene su misión, es una palabra única. Cada uno tiene que reconocer esa presencia del Espíritu en sí y ponerse al servicio de los demás desde lo que Dios ha hecho de él o de ella. Y cada uno de nosotros también tiene que reconocer esas voces diferentes, diversas, que el Espíritu hace resonar en los hermanos y hermanas. Una cosa muy fundamental que hace el Espíritu en cada uno de nosotros es pacificar y dulcificar nuestra vida, integrarnos afectivamente. Esa unidad interior se torna luminosa cuando descubrimos que es un don de lo alto, que se asocia al amor que Dios nos tiene y personaliza en cada uno de nosotros. Cuando hacemos esa experiencia de gratitud, nuestra vida se esperanza, se ilumina, se irradia. Nuestro rostro cobra luminosidad. Salimos de esa cerrazón inicial que tenían los apóstoles para estar animados de ese fervor evangelizador hasta los confines del mundo. Pensar que Pedro, que estaba a la cabeza de estos apóstoles atemorizados, terminará siendo siempre el adalid de esa primera evangelización, anunciando el querigma y muriendo finalmente mártir en Roma. Lo mismo Pablo. Ese fervor evangelizador, esa parresía, es animada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que anima a la evangelización, pero a partir de ese gusto espiritual, de esa paz interior, de esa alegría y de ese entusiasmo esperanzado que el Paráclito derrama en los creyentes. Le pedimos a María, llena del Espíritu Santo, cubierta por la sombra del Espíritu Santo para engendrar a su Hijo, animada por ese Espíritu en el cántico de alabanza en casa de Isabel, que nos acompañe como pueblo de Dios en camino. Ella que acompañó a los primeros discípulos en vísperas de Pentecostés con su presencia y con su oración, que también siga acompañando nuestra vida personal y comunitaria como pueblo de Dios en camino, que siga intercediendo maternalmente por nosotros, por la iglesia que peregrina en Argentina, aquí desde Luján, como lo oramos, como lo rezamos a menudo en la oración de la patria. Que así sea. Hacemos juntos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora presentamos al Señor nuestras intenciones. A cada una de ellas respondemos: Señor, envía tu Espíritu. Señor, envía tu Espíritu. Para que el Papa Francisco y toda la Iglesia sigan siendo el permanente ejemplo de anuncio del Evangelio a todos los hombres y hasta los confines del mundo.
Oremos Señor, envía tu Espíritu. para que tu Santo Espíritu ilumine a nuestros gobernantes y a todo nuestro pueblo, y así el odio se convierta en amor, el sufrimiento en gozo, y podamos vivir en verdadera paz. Oremos Señor, envía tu Espíritu. por los más pobres, los más frágiles y los que están sufriendo, para que el Espíritu de vida los llene de sus dones y reconforte en sus luchas cotidianas. Oremos Señor, envía tu Espíritu. por el próximo sínodo de la catequesis, para que el Espíritu nos regale un oído atento para escuchar la voz de Jesús en el intercambio de experiencias entre nosotros. Oremos. Señor, envía tu Espíritu. Recibe, Señor, estas intenciones que te presentamos en este día de Pentecostés. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En este momento se acercarán los cuadernos con todas las intenciones escritas por los peregrinos, el agua, el vino y el cáliz. Los acercan Ezequiel, Delia, Romina, que son de la ciudad de Santa Lucía. Junto al pan y al vino, nos ofrecemos de corazón al Padre, con el compromiso de ser dóciles a su espíritu y ser así constructores de la unidad que Él quiere para su iglesia. Acompañamos este momento cantando. Este es el momento Pueden tomar asiento. de alegar la mesa con el vino y con el pan. Que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Porque tu palabra nos acaba de llamar. Padre Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que prepara tu mesa se renueve gusto de saber tu amor, y que prepara tu mesa se renueve gusto de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. Pan que hoy entregamos juntos como hermanos, el señal de gratitud. Vino de la tierra, buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, concédenos, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llegar a su plenitud del misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único. El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe.
Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría. Y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Los que podemos nos ponemos de rodillas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado. Tú que los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo, inscribe también sus nombres en el libro de la vida. Y también a los que hoy has confirmado, marcándolos con el sello del Espíritu Santo, custodia en ellos el don de tu amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con el amor que nos une como hermanos, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La Iglesia va peregrinando acompañada del Espíritu Santo, anunciando la cruz del Señor hasta que Él venga. Y en esta constante peregrinar es el mismo Señor quien nos fortalece con su propio cuerpo. Vayamos a comulgar cantando. Les recordamos que hay hostias para celíacos. Quien desee recibirla se puede aquí acercar al altar a solicitarla.
para llevarnos a luz. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Tu llamado dará grito, nuestro consolador. Ven y habita en nosotros, por la fe, por el amor. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Haz que cada cristiano, bajo tu inspiración, sea testigo de Cristo con la palabra y la acción. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Guiando el Espíritu hacia Cristo Jesús, caminamos con júbilo a la patria de la luz. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Tu promesa del Padre, donde Cristo Jesús, ven y danos tu fuerza para llevarnos a cruz. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Oremos. Nos ponemos de pie. Señor Dios, que concedes a tu Iglesia los dones del cielo, conserva en ella la gracia que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos sobre la colecta nacional de Cáritas. El próximo fin de semana, 11 y 12 de junio, se realizará en todo el país la colecta anual de Cáritas bajo el lema Tu compromiso a corta distancias. Desde Cáritas Basílica queremos invitarlos a participar de esta colecta. A partir de este lunes se podrá realizar el aporte para la colecta en la Secretaría de Basílica o a través de los medios virtuales. Por otra parte, el próximo fin de semana, al finalizar cada misa, se repartirán los sobres para que puedan dejar su contribución en las alcancías del templo. Desde ya, muchas gracias por su colaboración y que el Señor les retribuya el 100 por 1.
Ahora vamos a recibir la bendición final, después también la aspersión con el agua en esta conclusión del tiempo pascual, para que el Señor renueve en cada uno de nosotros nuestra vocación bautismal. Un aspecto que no dije en la homilía, pero que me parece importante resaltar hoy en Pentecostés, justamente en esta fiesta del Espíritu, es que el Espíritu es femenino, Ruaj es femenino, y que el Espíritu Santo es tan Dios como el Hijo. Y por eso es importante hoy, sobre todo en este tiempo de sinodalidad, resaltar y revalorizar los ministerios, la idiosincrasia y los carismas de las mujeres. No hay sinodalidad sin esta revalorización, sin escucharse y sin escucharnos recíprocamente. Insistir en que el Espíritu Santo es femenino, aunque en español lo decimos en masculino, es Ruaj. Creo que también nos hace como revalorizar toda esa otra dimensión un poco aletargada en la vida de la Iglesia, sobre todo en estos últimos siglos, en la modernidad, hoy tal vez como tratando de revertir ese proceso, pero la escucha de esos carismas y de esas actitudes o intuiciones más típicas de las mujeres, que finalmente son mayoría en todas nuestras asambleas. Vamos a pedirle al Señor que renueve la vocación bautismal de cada uno y de cada una de los aquí presentes a través de este signo del agua, y también la bendición de todos los objetos religiosos que hayan traído, para que se conviertan en sacramentales de esa presencia cotidiana del Señor en nuestras vidas. El agua, las imágenes de Jesús y de la Virgen, los rosarios, las estampas, las medallas, las llaves de los hogares, la vida en familia, las llaves de los vehículos cuando estamos en camino. Que todas esas cosas puedan convertirse en sacramental de la presencia del Señor en nuestras vidas. Vamos a hacer, por ser Pentecostés, una bendición final solemne. Ahora déjenme encontrar la parte de las bendiciones. A cada una de las invocaciones vamos a contestar amén. Dios, Padre y fuente de toda luz, que iluminó los corazones de los discípulos derramando en ellos el Espíritu Santo, los bendiga y les conceda la abundancia de sus dones. Amén. El fuego admirable que apareció sobre los discípulos purifique los corazones de ustedes de todo mal y los ilumine con su luz. Amén. El Espíritu que por la proclamación de una misma fe reunió a los pueblos de diferentes lenguas, los haga perseverar en esa misma fe y llegar gracias a ella a la visión que esperan. Amén. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado el amor de Dios presente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Podemos ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Habiendo celebrado un nuevo Pentecostés, volvamos a nuestros hogares llenos del Espíritu Santo, con el compromiso de proclamar al mundo las maravillas de Dios, como hicieron los apóstoles. Nos despedimos cantando. María, tú eres madre de los que hemos dejado por madre, por seguir la llamada del Señor. Ayúdanos, oh Madre, a llevar los hombres el mensaje de tu Hijo Redentor. Madre de los apóstoles, María, aumenta nuestra entrega y nuestro amor. Que hemos dejado
ayúdanos hoy.